Bueno, ya estamos en vivo. El tema que quiero compartirles ahora se llama Papá prospera abundantemente. Ese es el tema. Papá prospera abundantemente. Y estoy muy contento de poder compartirles acerca de esto. Creo que debiéramos tocar más temas acerca de la prosperidad. Siempre hablamos acerca de esto, pero sí es importante debido a que veo que hijos de Dios están batallando, están resistiendo en esta área de las finanzas. Es importante que venga la fe, que venga la luz y que venga la fe al respecto. Sin embargo, creo, por lo menos lo veo en nuestras vidas, las gentes que estamos presencialmente, en mi vida, de verdad, así si doy un pequeño testimonio, o sea, yo veo que a raíz de conocer a papá como, o sea, a Dios como papá, bueno, desligándolo de el Dios malo, impostor, que lo vinculaba yo a papá con un Jehová que hemos estudiado, que algunas veces que la palabra dice Jehová, algunas veces, solo algunas, está aludiendo a un impostor, o sea, a Satanás, a un ser de oscuridad. Y el conocerlo claramente, sin el velo de la ley, he notado un avance en todas las áreas de mi vida, especialmente en el área de mi paz, que sobre todo allí. Luego también en el área de la prosperidad y en el área, por ejemplo, de dormir, duermes tranquilo y así. O sea, aunque no enfatice el tema de la prosperidad material, el conocer a Dios como papá es como atacar la raíz de todo. Y desde allí, al verlo a Él como papá, entonces todo lo demás toma sentido. El tema, papá prospera abundantemente, así que despiértese, ese es el tema que vamos a tratar ahora. Y vamos a ir a Mateo capítulo 7, por favor. Mateo capítulo 7. Mateo 7, versículo, ahorita les digo el versículo. Tengo la idea, se los anticipo, lo tengo en mi corazón desde hace algún tiempo. Y ahí es lo vamos a hacer en enero, pero lo más probable es que va a ser, perdón, lo vamos a hacer en noviembre, lo más probable es que va a ser en enero. Va a ser una especie de retiro o campamento cerca de Ensenada, donde vamos a ir nuestro equipo élite, gente que también que se congrega aquí para tomarnos un tiempo al inicio del 2024. Si usted quiere hacer el viaje, cualquier ciudad donde usted esté y quiere acompañarnos, el lugar está hermoso. Luego voy a estar dando más detalles conforme se acerque enero del 2024. Y tal vez ustedes nunca en su vida han estado unos 3 días o 4 días apartados, disfrutando de la naturaleza y sobre todo disfrutando a papá. Y es como un recargarte, un tomar fuerzas, es como purgarte de lo malo, es un tiempo maravilloso. Así que si usted quiere, luego se puede ir apuntando, vamos a ir dando los detalles. Obviamente tiene un costo, no mío, sino lo que se cobra ahí por estar ahí. Luego veremos los detalles. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá. Oh, gloria a Dios. Pues todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Si quieres subrayar esa frase, ¿cuánto más? Vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, subraya donde dice buenas cosas,
¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a los que le pidan? Dará buenas cosas. Ok. Vamos a entrar en esto. Cuando hablamos de prosperidad, o sea, yo creo una prosperidad integral, obviamente, espíritu, alma y cuerpo. Prosperidad de nuestro espíritu ya está porque Cristo vive ahí. Luego la prosperidad de nuestra alma es un proceso. ¿Te acuerdas lo que dice 3 de Juan 2? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, en la manera que tú enriqueces tu alma con la palabra de Dios, te renovas tu alma. Y luego hablamos también de una prosperidad de nuestro cuerpo, salud divina, prosperidad material, etc. Pero la prosperidad material, que es la que más voy a hablar ahora, está ligada, aquí lo anoté, al concepto que tienes de Dios. Lo hemos hablado todas estas semanas, incluso el domingo pasado hablé, luego lo voy a desarrollar más porque es la primera vez que lo toqué, acerca de que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, si tu visión interna es buena, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Es lo que hizo Abraham, por ejemplo. Dice la palabra que él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas naciones. O sea, cuando no tenía hijo, cuando no tenía prole, dice la palabra, él se tuvo que llenar de esperanza. Esperanza tiene que ver con tener una expectación. Para que haya una expectación tiene que haber una imagen interna. Por eso Dios le dijo, mira las estrellas. O sea, para cambiar su mundo material, tuvo que primero afectar su mundo interior. Mira las estrellas, visualiza algo que se enclave, se encaje como una ancla en tu corazón. Mira las estrellas, lo desbloqueó adentro. Mira las estrellas y entonces hubo una materialización de eso. Entonces tiene que haber, te explicaba, gustad y ved que papá es bueno, que es bueno. Tienes que verlo como un papá bueno. Porque si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu visión interna, o sea, si tu Dios, y no es hacer un Dios a tu imagen y semejanza, como se ha dicho en la filosofía, gente ha dicho, nosotros inventamos a Dios, así ha dicho la filosofía. Y ha dicho, creamos un Dios a nuestra imagen y semejanza. Y si fuese así en el sentido de que la religión creó un Dios a su imagen y semejanza, un Dios malo, un Dios castigador, y lo estamos recién conociendo. Desde este año, por lo menos en mi vida, yo lo he estado conociendo. Y el pastor Arnoldo, él decía que los pastores somos como los chefs. O sea, yo soy el que te, decía el pastor Arnoldo, yo soy el que te ha dado de comer todo este tiempo, yo soy el que te ha preparado la comida todo este tiempo. Entonces, si yo no había comido muy bien, tú tampoco habías comido muy bien. O sea, yo estoy recién conociendo al Padre en este año, mucho más. He ido avanzando con los años. Primero aprendí que no manda males, que no los permite con un propósito, que no me prueba con el mal. Pero este año he aprendido que Jehová, como he mencionado algunas veces en el Antiguo Pacto, algunas veces es el mismo Satanás. ¿Cómo sabemos? Por sus frutos los conoceréis. Cuando veas que hay destrucción, que hay cautividad, es Satanás. Entonces, una vez me dijo, papá, me dijo, ese no soy yo, o sea, el del Antiguo Pacto no soy yo. Entonces, al quitarte el velo de la ley de Moisés, he empezado a conocer más a papá. Y al conocer más a papá, entonces todo lo demás, al encender la luz principal, todo lo demás toma sentido. Entonces dice la palabra, si vosotros siendo malos, Mateo 7:11, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Entonces, prosperidad está ligada al concepto, imagen que tienes de Dios. Si tu Dios es un Dios que es amor, que está lleno de gracia, que es un Dios rico y te ama, entonces ese Dios, que es el Dios verdadero, te va a crear a ti una imagen donde tú eres su hijo, que eres un heredero y te mereces lo mejor solamente por ser su hijo. Entonces nosotros oímos, porque estoy derribando argumentos constantemente, derribando argumentos en la gente y en mi propia alma. Nosotros oímos, por ejemplo, no sé si diferentes palabras o variaciones de esta misma frase. Dios no es un Santa Claus, o sea, Dios no está para cumplir tus caprichos, dice la religión.
Dios no es tu esclavo, tu siervo, que tú le pides algo y ellos hacen este sarcasmo. Ya que tú le pides a Dios, Él está obligado a cumplirte. No, Señor. Él es Dios y tú eres un pecador. Palabras más, palabras menos. Ese es el pensamiento que se ha metido en el subconsciente o en el inconsciente colectivo del pueblo que somos luz, que somos hijos de Dios. Dios no es tu Santa Claus, no es tu criado, no está para cumplirte tus caprichos. Así se ha enseñado. Así se ha enseñado. Eso se encuentra quizá en alguna parte de tu subconsciente, quizá. Recuerda esto. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, he explicado hace algunos años que la doctrina crea conciencia. Conciencia crea una manera de pensar. Manera de pensar crea una conducta. Conducta crea un estilo de vida. Y un estilo de vida provoca un destino. Entonces la doctrina que has escuchado, que Dios no es tu Santa Claus, que no está obligado a cumplirte tus caprichos, que te tienes que ganar las cosas con el sudor de tu frente. Todo eso está allí, quizá en algunos de nuestros pensamientos, de nuestro subconsciente, y tienes que quitártelo. O sea, porque ahí la imagen que tú tengas adentro de ti es lo que se va a manifestar. Tienes que cambiar esas imágenes, esos pensamientos. En palabras de Pablo, Romanos 12, versículo 2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, metamorfosis. ¿Cómo vas a tener un cambio en tu vida? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiar pensamientos. Y luego dijo Pablo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aplicado a esta línea de pensamiento que estamos tratando. Para que compruebes la prosperidad abundante de Dios, tiene que haber una transformación en tu mente. Y cambiar la imagen que tenías incorrecta de Dios. Jesucristo lo presentó. Dijo, a ver, si ustedes ¿saben dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más? Papá te va a dar un carro o dos carros, o una casa o dos casas, y la religión dice, no, Dios no se interesa en esas cosas, no, Diosito no, Dios nomás ve el corazón. Estupideces de la religión, es el diablo usando a la religión. Claro que Dios está interesado en que te vaya bien en todas las áreas, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 9, para que estéis enriquecidos en todo. Dice 3 de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Sí, prosperidad espiritual, sí, prosperidad almática en tu mente, es prioridad, eso es prioridad, antes que la material. Pero también prosperidad en tu cuerpo, en tu salud. Pero también prosperidad material, porque la pobreza es una maldición de la ley de Moisés. Y la otra vez, de hecho no traje, yo he hecho un estudio de esto. Todas las implicaciones que tiene en la sociedad la pobreza. Prostitución, ignorancia, vergüenza. La persona se denigra porque no tiene, la persona no puede crear, no puede realizar su llamado porque está pensando en cómo va a subsistir y el hombre es reducido a nada, todo por la maldición de la pobreza. Dios no nos creó a nosotros para vivir en pobreza ni en escasez. Tenemos un buen Padre. Entonces escucha esta palabra. No termines, o sea, no le cortes antes que terminemos esta parte, porque hemos preparado algunas cosas importantes. La primera cosa, tienes que ver a papá que da buenas cosas a los que se lo piden. Tienes que verlo así. Jesús lo presentó así. Papá da buenas cosas a los que se lo piden. No es de da buenas fuerzas espirituales o acá adentro, no, cosas, o sea, materiales. Cosas materiales. Mira, te quiero llevar a Proverbios, capítulo 10, por favor. Vamos a Proverbios. Tengo un tema que di al inicio del año que se llama Papá cumple tus deseos. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Dice así: lo que el impío teme, eso le vendrá. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Aprovecho para hacer un pequeño comentario aquí, así cortito. No dice lo que el justo teme, eso le vendrá. Dice lo que el impío teme, eso le vendrá. Porque aunque una persona que escucha la palabra, tú eres hijo de Dios, si estás escuchando la palabra, es fundamental en tu vida escuchar la palabra.
Es más, no puedo enfatizar lo necesario que es escuchar la palabra. Es tan necesario como comer, así te lo pongo. O sea, ay, no he comido en 5 días. Hombre, no se puede vivir. No puedes dejar de escuchar la palabra. Entonces, una persona que escucha la palabra, ¿puede enfrentar temor? Sí, puede enfrentar temor. Y dijo el salmista, en el día que temo, en ti confío. O sea, sí es cierto, hay una parte de nuestra alma que a veces todavía se está renovando y al escuchar cierta noticia o al ver ciertas situaciones o al ver las circunstancias, puede atacar el temor. Pero dijo el salmista, en el día que temo, en ti confío. O sea, tu espíritu cree la palabra. Tal vez tu alma siente temblorina, tal vez tu alma se asusta con ciertas cosas, pero escuchaste la palabra y no andamos por sentimientos, andamos por el espíritu. Entonces, no todo temor que te pasó por la cabeza te va a suceder, porque esa es la maldición del impío, no del creyente. Amén. Esa aclaración. Dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Está hablando como de atracción. Y yo más bien lo menciono como manifestación, porque ya está dentro de nosotros. Aquí dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. Una atracción de lo malo viene al impío. Pero dice, pero a los justos les será dado lo que desean. No dice lo que necesitan, sino lo que desean. Es muy diferente lo que tú necesitas a lo que tú deseas. Es muy diferente. Y quiero recordarte una cosa muy sencilla. El Dios que nosotros tenemos, el papá que yo tengo, quiero todo el multiverso. Quiero todo lo que hay. Todo salió de Él. Es un Dios que tiene riquezas en abundancia. Y Él no solamente te puede dar lo que tú necesitas, sino lo que tú deseas. Porque es un papá bueno. Es un papá bueno. Todo cae, todo es origen y ancla en esto. ¿Quién es Dios para ti? No, pues es un juez. No, pues es el de los ejércitos. No, olvídate de ejércitos y todo eso. No, es tu papá. Así lo presentó Jesús. ¿Cómo se llama? Papá. Abba. Esta palabra padre en el hebreo es ab con V, así. Ab. El hebreo ab. En el griego es pater, que se puede traducir padres en plural o padre. Pater. Pero esa palabra ab del hebreo viene del arameo, una lengua semítica, que es Abba, y le estaba volviendo a estudiar, porque ya dije, en el hebreo es Ab con V, en el griego es Pater, pero en el arameo es Abba con W, Abba, y lo estaba revisando, que por ejemplo Ab, del hebreo padre, o sea, es como algo más serio, padre. Pero cuando decimos Abba, denota, lo volví a revisar ahora, y denota como la confianza de un niño. Es el primer balbuceo, Abba, así. Y también dice el del diccionario, que para nosotros la forma más correcta de traducir esa palabra Abba no es padre, sino papá. Porque padre es como más serio, padre. Para nosotros, mexicanos, idiosincrasia mexicana o latina, padre, oiga padre, es muy de ustedes, es más lejano. Papá, una adaptación es papi. Yo te decía, siempre te he explicado que cuando el pastor Arnoldo decía cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, ellos nunca esperaron que Jesús usara la palabra Abba. Dijo, ellos oran así, pero ustedes cuando oren, no le digan Dios o Altísimo, que el león que es en el hebreo, el Elión, el Altísimo. No, qué Altísimo, no. Díganle Abba, díganle papá. Es su papá. Y papá no te va a dar lo que tú necesitas solamente, sino lo que tú deseas. A los justos les será dado lo que desean. Te recomiendo consultar un tema que di que se llama desbloqueo de sueños. Desbloqueo de sueños, lo di en enero del 2023, este año lo di. Desbloqueo de sueños, y te decía que es como si hubiera un palacio dentro de tu subconsciente, que es todo un mundo pensante dentro de ti. Hay recovecos que ni siquiera has explorado, y en esa parte dentro de ti, por ejemplo, le dice la palabra, Proverbios capítulo 20,
Dice, lámpara de Dios es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo de su alma, del corazón. O sea, escudriña porque hay partes profundas en tu alma, tu subconsciente. Y si fueras en un viaje a tu subconsciente, quizá en un palacio hay una parte ahí en el sótano que dice, los sueños que bloqueé. Y si abrieras ahí hay varios cofres que tú dijiste, esto ya no me va a pasar a mí, esto ya no me va a pasar, y esto ya no me va a pasar, y esto ya no me va a pasar. Y bloqueaste el poder de Dios. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque empezaste a andar por la carne. En cuanto a las circunstancias, dicen, yo ya tengo una edad que esto no me va a pasar, dijiste. En cuanto a mi experiencia, dice, esto ya no me va a pasar. Y lo bloqueaste allí. Y dijiste, ya el poder de Dios hasta aquí es suficiente, como cuando Abraham dijo, ojalá viva Ismael delante de ti. O sea, a mí no me hables que van a ser Isaac. Ojalá viva Ismael delante de ti. Dios le dijo a Abraham, no. Sí, ciertamente te voy a ayudar con Ismael, pero no. Sara va a dar a luz un hijo. Porque las cosas de fe se hablan antes que sucedan. Antes que se manifieste, tienes que hablarlo como que ya es. Y tienes que ir a ese lugar y decir, esto que me he dicho ya no me va a suceder a mí. Tengo que desbloquearlo. Porque dice Efesios 3, versículo 20, que poderoso es Dios. Dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos. Eso es bastante. Porque yo soy pedicho, o sea, si a mí Dios me dice, a ver, pídeme algo, yo te me voy a ir 3 veces arriba, porque dice, mucho más abundantemente. Te lo voy a poner al cubo, pon el número 3 ahí. Te lo voy a potencializar al cubo. O sea, lo que tú pidas, a ver, ¿qué se te ocurre pedir? Yo sí, soy el soñador. Y Dios dice, ok, te voy a hacer mucho más abundante. Padre, yo te pido, y tú puedes decir, te pido, Padre, una casa en tal lugar. Y papá te contesta, yo haré mucho más abundantemente de lo que tú pides o entiendes. Y tú dices, papá, es que es mucho, es que nunca me ha sucedido. Lo mismo le pasó a Abraham, lo mismo le pasó a Noé. Nunca había ocurrido un diluvio. Dios no mandó el diluvio, pero Dios le dijo, protégete, cuídate porque viene esto. Hay cosas que Dios te dice que nunca te han sucedido. ¿Estás listo para que se te manifiesten cosas que jamás te han sucedido? Que tú dirías, Dios mío, si toda mi familia ha sido un nivel medio, un nivel pobre, pero Dios dice, yo haré, levanta tus manos ahí donde estás. Dios dice, yo haré mucho más abundantemente de lo que tú pides y de lo que tú entiendes y de lo que tú imaginas. Yo haré mucho más abundantemente que eso. Mucho más abundantemente. Papá prospera abundantemente. Dice Deuteronomio 12, versículo 20. Vamos allá, por favor. Dice Deuteronomio 12, versículo 20. Yo aquí veo a papá en esta escritura. No veo a Satanás. Dice, cuando Abba tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho. Aleluya. Me gusta cómo dice, como Él te ha dicho. Y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla. Y aquí subraya esta parte, dice, conforme a lo que deseaste podrás comer. Me gusta eso. Conforme a lo que deseaste podrás comer. Deuteronomio 12, versículo 20. Conforme a lo que deseaste, dice. O sea, Dios es un Dios que no solamente te da lo que tú necesitas, sino lo que deseas. Dice, conforme a lo que deseaste podrás comer. Hay una escritura que dice, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. O sea que Dios sí está interesado en que te vaya bien materialmente. He visto esto en los hijos de Dios. Lo he visto más últimamente. Que gente está trabada en el área de las finanzas. Está trabado, o sea,
tiene que haber un amanecer. Y yo hace rato que oraba con papá y le platicábamos, conversábamos, decía, o sea, sin duda tengo que hablar esto. Es determinante y gente, tienes que oírlo, repasarlo, hacer que entre en tu corazón. Dice aquí, conforme a lo que deseaste podrás comer. Pero sabes, no aplica nomás a la comida, aplica a las cosas materiales que tú deseas, mientras estas estén alineadas con la palabra de Dios. Ahorita voy a dar algunos parámetros, pero conforme a lo que tú deseaste. Así que ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas. Y también pide para la manifestación de todo eso. Una vez un pastor estaba hablando de este tema, de este tipo de temas, y dijo, tú puedes tener un avión. Y fíjate, americanos le creen a Dios por aviones. Y nosotros estamos creciendo en ciertos niveles. Pero imagínate, desbloquéate así de que, pastor, yo estoy creyendo a Dios por una bicicleta, ok, o moto, está bien. Pero créele a Dios por grandes cosas. ¿Acaso no es Dios un Dios grande? ¿Acaso no es un Dios poderoso? Lo es para ti. Lo es para ti. Lo vas a ver pasar. Ah, fulano va a prosperar, fulano. No, es para ti. Tienes que creerlo. Y esta persona creyó a Dios por un avión, pero luego ya no lo podía sostener. O sea, ten cuidado con lo que pides porque se te va a manifestar, pero luego tienes que sostenerlo. Entonces tienes que pedir y creer también a Dios por el sostenimiento de aquello que vas a pedir. Un negocio, carro, casa, etc. Tienes que ser sabio también en ese sentido. Ten cuidado con lo que deseas porque se te va a manifestar. Romanos 8, versículo 39. Vamos allá. Dice la palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, estamos de acuerdo, yo creo todos, que Dios es un Dios no rico. Lo que le sigue, lo máximo que tú puedas decir de riqueza, es un Dios rico. Pero hay gente que tiene un bloqueo interno y son muchos, o sea, abundan. Quizá tú dices, a lo mejor yo no. Quizá es probable que sí. Hay un bloqueo interno por la doctrina incorrecta que hemos escuchado mucho tiempo, y es el no me lo merezco, el no soy digno, el no me lo he ganado, porque esa fue la educación de la ley de Moisés. Acto, consecuencia, te lo tienes que merecer. Méritos para algo o deméritos para no recibir algo. Y he explicado, tengo un tema que lo voy a ligar con este, que no le he hecho tanta justicia, que se llama no es difícil, es fácil, es pan comido. Y ahí expliqué cuándo comenzó a ser difícil esto de la prosperidad material. Fue cuando Adán pecó y Dios dijo, con el sudor de tu frente te ganarás el pan y con dolor comerás de la tierra. Pero la forma de ganarte el pan no es con el sudor de tu frente. No es así. Es desde la bendición de Dios. Y hay cosas que tienes que aplicar para eso. Claro, no estamos peleados en contra del esfuerzo humano, pero si el esfuerzo humano fuera equivalente a prosperidad, todos serían ricos. No es el esfuerzo humano, no es la suerte tampoco. Hay una forma divina. Entonces, identifica esto. Hay un bloqueo donde se nos enseñó, no te lo mereces porque le has fallado a Dios. Ya que te portes de cierta manera, Dios te va a contestar tus oraciones acerca de la prosperidad. Y eso es una mentira. O sea, aquí el apóstol Pablo usa la lógica cuando habla de Jesucristo. Y fíjate, usa esta lógica. Si no fue codo en darnos a su Hijo, papá, el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no? Está usando la lógica. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, si nos dio lo de más valor para Él, ¿cómo no nos dará aquellas cosas que tienen menos valor? O sea, de hecho, alguien me preguntaba, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros en el Nuevo Pacto? Porque dice Hebreos 8:6, por tanto, nosotros tenemos dice que es mejor ministerio el de Jesús, y que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que las del antiguo pacto.
mejor ministerio, mejor pacto, mejores promesas. Pero ¿cuál es la ventaja? ¿Y sabes cuál es la ventaja? Cristo. Cristo es la ventaja porque ellos estaban antes de la venida del Mesías. Incluso los discípulos estaban, todavía Jesucristo no pagaba el precio. Pero hubo un momento cuando Él paga el precio, resucita y Él revierte la maldición en las que nos metió el primer Adán, la revierte y la convierte en bendición y nos regresó a nuestra posición original como hijos. No tenemos comunión con el Padre y ahí anuló la maldición. Entonces, Jesucristo es nuestra mayor riqueza. Pudiera hablar mucho de esto y estoy entendiéndolo más. Graba estas palabras. No olvides esto que estoy diciendo. Jesucristo es nuestra mayor riqueza. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado escondido por siglos y edades. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20, sino Cristo vive en mí. Colosenses 2:7 dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que hace que Dios sea Dios está dentro de Cristo. Voy a repetir, todo lo que hace que Dios sea Dios, toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Por ejemplo, el Padre tiene vida en sí mismo. ¿Quién le dio vida al Padre? Nadie. Juan 6 dice eso. El Padre viviente le llama, que es el fuente de vida. Y eso está en Cristo y Cristo está en nosotros. Tenemos que conocer a Cristo que está en nosotros. El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pastor, no se refiere a cosas materiales, ni ¿a qué se refiere? Dice cosas. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Tienes que quitarte este bloqueo de no me merezco, no soy digno, ya que cumpla ciertos estándares, ya que le obedezca a Dios, ya que viva todo esto, Dios me lo va a dar. Bueno, no, porque ya nos dio al Hijo. Ya nos dio al Hijo. Y si nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Claro que lo más importante es tener a Cristo. Yo de verdad, las riquezas materiales, claro, ya hay que volver a aclararlo, no son la felicidad. Ya sabemos eso. Bueno, sobreentiendo, estoy dándolo por un hecho, pero riquezas materiales no es felicidad. Felicidad es tener paz basada en una relación con Dios. Tener paz basada en una relación con Dios. Ahora, si tú dices, para mí es suficiente tener un carro o 2 carros y con eso te das, está bien. Nomás no digas que ese es el estándar para todos. ¿Por qué no tener 4 y regalas 2? O sea, ¿por qué no? Es una de las ventajas de tener, porque puedes bendecir a otros. ¿Sabes lo que es bendecir a otros? Es una chulada. Es una bendición. ¿Sabes qué? Mira, aquí está el diezmo, pastor, aquí está la ofrenda, apoyo el reino, que siga la obra. Luego ves a una persona que está necesitada y le das. ¿Sabes la satisfacción que hay? Dijo Jesucristo, mejor es dar que recibir. Pero el pobre, ¿qué puede dar? Bueno, al principio puede dar de lo que tiene, claro, no estoy menospreciando. Pero siendo así, quitando a Dios de la escena, pues un pobre, ¿qué puede dar? Lástima. Porque no tiene. Y muchos de los hijos de Dios, yo diría que la mayoría, no prosperan materialmente. Solamente son salvos, van en el crucero de México a España, pero van allá en la orilla del barco, tomando Coca-Cola caliente y bolillo verde. Allá van en la orilla, sin saber que el boleto incluye todo. Incluye el viaje, incluye todo lo que está en la alberca, incluye todas las comidas. Dice la palabra en 2 de Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por Cristo Jesús. Tener a Cristo es equivalente a tenerlo todo. 1 Timoteo 6:17. Vamos allá. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, 1 Timoteo 6:17, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, dice ahí.
Subraya esa parte. Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea que papá nos da todas las cosas. Subraya esa parte donde dice todas las cosas. Nos da todas las cosas, todo lo que tú necesites, comida, bebida, vestido. Eso es necesidades. Pero luego hay deseos. No necesitas ciertas cosas, pero son tus deseos. Nos da todas las cosas. Y no nos dice que nos las da de a poquito. Dice, nos da todas las cosas en abundancia. ¡Qué maravilla! Yo creo esto, Padre, yo te creo eso a ti. Nos das todas las cosas en abundancia. Y luego dice ahí, para que las disfrutemos. Que disfrutes comer, que disfrutes beber, que disfrutes vestir, que disfrutes viajar, que disfrutes, que vivas como rey, como reina en este planeta Tierra. De eso se trata. Fuimos creados, recuerda, una de las razones, para reinar en vida. Y en este mundo, con dinero baila el perro. Así es. Es crudo, es frío, pero tú sabes que es así. Dinero te abre puertas. Dice Eclesiastés capítulo 7, escudo es el dinero. Dice Eclesiastés, el dinero sirve para todo. Hasta para que nazcan los niños sirve. Porque tienen que pagarle al hospital. Hasta para que estemos en este local, aquí donde estamos, ¿no crees que yo le pago con 3 Padres Nuestros? Cuando tú vas a comprar mandado, todo es dinero. La luz es dinero, todo es dinero. El dinero sirve para todo. Entonces vas a tener que creerle a Dios en esta área. Número 1, te expliqué, tienes que ver a Dios como un papá que te da buenas cosas, lo que tú le pides. Este año, los que siguen este ministerio, te dije, pide 3 deseos. También tengo una enseñanza que se llama Pide 3 deseos. Creo que fue al final del 2022, o sea, diciembre, los últimos días, o principios del 2023. Pide 3 deseos y escríbelos. Se manifiestan de esta manera: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así funciona el reino de Dios, yo no lo inventé. Así funciona: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Dicho de otra manera, la senda del justo es como la luz de la aurora, va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Tú revisa tu vida, si estás creyéndole a Dios, estás en esta área de las finanzas, estás oyendo la palabra, estás decretándolo, estás diezmando, estás ofrendando, estás visualizando y estás siendo excelente en lo que haces, diligente. Mira, va en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Y tú revisas y volteas atrás y dices, no, sí va en aumento. ¿Por qué? Primero, estamos conociendo a Dios como papá. Eso cambia todo, eso en mi vida ha cambiado todo. Y luego estamos aplicando principios divinos. Y Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Una cosa que es importante, a lo mejor tú no lo consideras tan importante, pero escucha al maestro, escucha la voz de Dios. No tengas culpa por tener dinero. Porque así se sembró en el inconsciente colectivo. Los ricos son pecadores. Así como que los ricos son bien adúlteros. O los ricos son bien, esclavizan a la gente. O los ricos son infelices. O es malo tener dinero porque te pueden robar. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Y un chorro de trabas. Y luego tienes dinero y te acuerdas de los que no tienen y sientes culpa. No sientas culpa. Tienes que sanar eso. Es más, te voy a ministrar ahorita en esa área. No sientas culpa. Y no porque tú tienes que ayudar a otros a fuerzas, porque luego la gente que no tiene quiere que tú le estés dando, y no es así. Lo voy a decir como dijo Jesús: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, y cuando queráis, podéis hacerles bien. Cuando queráis es cuando queráis. Porque luego el que no tiene te mira a ti como banco, y está bien, digo, puedes ayudar. No estoy hablando que no hay que actuar en amor, estoy diciendo que quítate la culpa. Disfruta lo que Dios te dio. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El que te dio el dinero es el mismo que va a poner un cerco alrededor de tus finanzas para que Satanás no te la robe a ti. ¿Sabías eso? Eso fue lo que le dijo Satanás a Dios. Le dijo, claro, has prosperado a Job en todo lo que tiene y has puesto un cerco y no lo puedo tocar. Pero luego él abre una puerta a Job, el temor, y entonces valió que eso. Pero Satanás no lo podía tocar. ¿Te fijas cómo? La prosperidad está ligada al mundo espiritual. Hay un devorador. Yo reprenderé al devorador. O sea, Satanás le dice a Dios,
Claro, a todo lo que toca Job lo has prosperado y hay un cerco y no lo puedo tocar. O sea, la prosperidad de Dios no solamente es que te da lo que necesitas, sino que te va a proteger con un cerco de protección tus finanzas. No habrá accidentes, no habrá robos, no habrá, tu familia va a estar bien. La prosperidad de Dios es una prosperidad integral. Por eso yo creo, por ejemplo, en el caso del diezmo es como un seguro de vida. Pastor, pero no se ha manifestado 100 veces más, no, pero espérate, no te has accidentado, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una operación? No te han robado, ¿cuánto te sale todo lo que... Contabiliza eso y es más de 100 veces más. Está hablando del diezmo, pero la ofrenda es una semilla. Hoy quiero hablar de eso porque hay gente que diezma y no ofrenda, o ofrendan poco y esperan mucho. Eso es una estupidez. Tú pregúntale a un agricultor, ¿tú quieres oír la verdad hoy? Yo te la voy a decir. Porque Dios quiere que se te manifieste prosperidad, pero hay gente que se autoengaña. Dice la palabra en Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. ¿Y de qué está hablando? Versículo anterior dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Al que lo instruye, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, si siembras poco, mira qué revelación. La naturaleza misma nos enseña, el universo mismo nos enseña, no necesitas Biblia, si siembras poco, cosechas poco. Siembras mucho. Entonces, hay gente que diezma y ofrenda poco o espera mucho. No es así. Hay un seguro de vida, sí. Te va a salir hierba con la lluvia. Claro que va a haber una hierbita que sale, sí, claro. Pero ¿quieres buena cosecha? Tiene que haber buena semilla. Así funciona esto. Así lo he vivido yo. Y yo no estoy de andar contando aquí cosas que me pasan, ¿eh? No estoy de andar contando. Yo espero que tú creas por la palabra. Yo espero que tú lo creas por la palabra. No es necesario contar, por ejemplo, que imagínate que yo se me manifestó una casa, una mansión, y luego, ahora sí voy a creer porque el pastor ya se le manifestó. No, Tomás. No, Tomás. No tengas la fe de Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿No te es suficiente lo que Dios dijo? Dice la palabra que Dios juró por sí mismo. Cuando le dijo a Abraham, Abraham, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice que Dios interpuso un juramento. Y la palabra juramento ahí es cerco. Dios se encerró, se ató. Porque sabía que la descendencia de Abraham en esta área es donde más batallan. En el área de la prosperidad. Oh, sí, hay gente que dice, yo hace mucho que no me enfermo. Sí, pero no tienen el área material. Digo, es un gran avance, la salud yo sé. Pero estamos hablando que Dios te quiere próspero en todas las áreas. Acabamos de leer, Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tienes que verlo así. Fíjate, hay cosas que estoy diciendo no por rellenar, no es paja para rellenar. Tienes que verte así. Acá estaba estudiando esta semana, cambia tu imagen interior acerca de tus finanzas. Tienes que verte así. Si tu visión interna es buena, tu mundo material será bueno. Acá adentro se da el salto primero, luego se da el salto por fuera. Tienes que verte así. Prepárate para lo grande. No te asustes por dentro, porque Dios se va a manifestar con cosas grandes. No te asustes y no tengas culpas. Ahí donde estás, levanta tus manos. Y yo en el nombre de Jesús te declaro libre de todo pensamiento, de toda atadura de culpa por tener dinero. Tal vez son pensamientos, Padre, que están bien ocultos. Y en el nombre de Jesús, todo aquel que tiene fe y escucha estas palabras, actúa este poder. Todo espíritu o pensamiento, raciocinio de las tinieblas que está en lo profundo del corazón de las personas, de culpas, de trabas por tener dinero, en el nombre de Jesús, desarráigate y plántate en el mar, en el nombre de Jesús, y te declaro libre ahora. Y ahora recibe imágenes del Espíritu Santo, imágenes nuevas de un papá que te da todas las cosas en abundancia para que tú las disfrutes. Recibe imágenes nuevas de cómo Dios se manifiesta con deseos en tu vida. Porque a los justos les será dado lo que desean. Recibe imágenes.
El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, por el poder de su Espíritu Santo. Desato la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Quiero llevarte a Efesios 3, versículo 20, por favor. Efesios 3, versículo 20. Dice la palabra: y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente. Lo acabo de mencionar hace ratito, pero puedes ir al versículo si gustas. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Gloria a Dios. Lo voy a volver a leer. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Luego dice, según, escucha esto, es la última parte y es la clave, es la condición. Según, dice, el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Y una vez una persona, recuerdo que me preguntó, hace años me preguntó, pastor, ¿a qué se refiere ahí? ¿A qué poder? ¿A la unción o a la palabra? O sea, ¿a la unción o a la fe? Escucha, dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pues espérame, mientras estoy hablando ya sabes cómo Dios me está hablando. Es que es medio imprudente. Me está hablando. Algunos de ustedes que están creyendo a Dios, fíjate, estás creyendo a Dios ahorita por finanzas. Quiero decirte algo. No te olvides quién te prospera. Porque percibo, algunos se van a olvidar. No te olvides. No te olvides. Tu nivel de vida económico, si tú aplicas la palabra de Dios, lo que estamos viendo, si lo aplicas con constancia, se va a disparar. Asegura tu corazón. Asegura tu corazón. No, realmente prosperidad no es la felicidad. Pero Dios lo va a manifestar. Y si como el hijo pródigo tú dices, es que yo quiero la prosperidad, no te quiero a ti, Padre, Dios te lo va a dar. La prosperidad de los necios los echará a perder. Pues hay gente que se echa a perder, pero no es la prosperidad de Dios. Más bien es el corazón de las personas. No te olvides, dice Deuteronomio 8, versículo 18, dice, cuídate de no olvidarte de Abba, tu Dios, que es el que te da el poder para hacer las riquezas. Cuídate de no pensar que es tu inteligencia, que fueron tus contactos, que es tu hermosa cara que tienes. Cuídate de no olvidarte. Hay una parte ahí en Deuteronomio 8, dice, no sea que cuando edifiques nuevas casas y edifiques huertos y digas, mi mano me trajo hasta aquí, y te olvides que fui yo quien te sacó de Egipto, y fui yo quien te liberó de la esclavitud. No te olvides las veces que tuviste que pedir prestado, las veces que tuviste que pedir raite, las veces que venías a escuchar la palabra y diezmabas 500 pesitos, 1000 pesitos, 700 pesitos. No te olvides. No te olvides, porque Dios se va a manifestar a lo grande. Es un hecho, por lo menos en mi vida, hecho está. Hecho está. Las cosas se dicen, se llaman como si fuesen, no es de que se llama, no. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, se llama como si ya están aquí. Ahí está tu carro afuera esperándote el carro de tus sueños. Es por fe. Pastor, parece una locura, así le llaman a los soñadores. De José decían sus hermanos, ahí viene el soñador. Hay un versículo que dice que ahí dijeron, aquí viene el soñador. Echémosle una cisterna y veremos qué será de sus sueños. Así se ríen de los soñadores. Jesucristo dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Y se burlaban, dice que se burlaban. Dijo, no, pues no está muerto. O sea, en el mundo espiritual ahorita yo nomás le hablo y despierta. Es que no es difícil, es fácil. Desde Dios, desde papá, desde la cuarta dimensión. Entonces, vuelvo al punto porque me interrumpió aquí. Vuelvo al punto. Mira esto. Aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice, según el poder que actúa en nosotros.
¿A qué poder se refiere? Porque Dios se va a manifestar a lo grande según, escucha la condición, según el poder que actúa en nosotros. ¿A qué se refiere? Se refiere a la palabra. Y la palabra escuchada y entendida se convierte en ¿qué crees? A ver. ¿En qué se convierte la palabra que tú oyes y entiendes? En fe. Se convierte en fe. La fe es por el oír y entender. Se convierte en fe. Entonces, cuando dice, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, se refiere a la palabra. ¿Cómo lo sabemos? Hebreos 1:3. Así dice. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios le sigue hablando al universo, al multiverso. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dando a entender que el poder de Dios está en su palabra. Recuerdo cuando enseñé esto, creo que fue el año pasado. La palabra era Dios en la creación y sigue siendo Dios ahora. La palabra era Dios en la creación, sobre toda circunstancia era Dios. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nada de lo que fue hecho ha sido hecho sin la palabra. Dios y su palabra uno son. Dios está en su palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios, está ahí un fragmento, una sustancia de Dios. Por ejemplo, cuando tú decretas cosas, no decretes cosas positivas solamente, porque son buenas, pero pueden ser huecas. No sé si me doy a entender. O sea, si tú dices, yo puedo. Digo, es positivo. Qué bueno que no digas no puedo. Pero yo puedo es mejor decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Dios está en su palabra. Y cuando tú liberas la palabra, ahí está el poder de Dios. ¿Cómo sanaba Jesús a las personas? Usando la palabra. Envió su palabra, Salmo 107, envió su palabra y lo sanó. Y en Hebreos 1:3 dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, escucha esto. Oíd y entended. Voy a usar las palabras de Jesús. Haced que os penetre esta palabra en ti. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes según el poder que actúa en ti. De acuerdo al nivel de poder que actúa en ti. Hay diferentes niveles de poder que actúan en diferentes personas. ¿Pero a qué poder se refiere? ¿Qué acabamos de enseñar? A la palabra. Según el nivel de palabra que tú tengas, es el nivel de poder en el que tú actúas. ¿No te ha pasado que a veces está bien fuerte tu fe que dices, ahorita, tráigame un muerto ahorita para resucitarlo? Y luego dices, no hombre, que este resfriado no me obedece, pastor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Un cochino resfriado no se quiere ir. ¿Sabes a qué? Es que es según el poder que actúa en ti. ¿Y qué tengo que hacer para que se incremente? Mira esto. Va a sonar como, ay, pastor, otra vez. Tienes que oír. Tengo un hermano en Cristo que la otra vez estábamos enfatizando esto, ¿no? Estábamos hablando acerca de esto. Entonces me dijo, ya le agarré, la clave es el oír. Es que Jesucristo dijo, solo una cosa es necesaria, Martita afanadita, le dijo. Oír la palabra. Y últimamente he explicado que no solamente es oír de que andas haciendo cosas. Eso está bien. Oyes y andas haciendo cosas. Pero oír y entender requiere mucha atención. Entonces es apagar tu mundo. Ese es tu yugo. ¿Es fácil o es muy difícil si tú lo quieres ver? Porque hay tantas cosas que te bombardean y estás cansado, afanado, y luego el entretenimiento, y luego tu esposo, y luego tu esposa, tus hijos. Apagas tu mundo y dices, aquí estoy. Y no es de que te voy a hacer un favor a ti, padre. No, te lo haces a ti tú. O pastor, aquí vengo a hacerle el paro, a escuchar la palabra. No, te lo haces a ti. Tu nivel de poder se incrementa. Cuando tu fe crece, el mundo se te hace chiquito. Así es. Así dijo Jesús. Si ustedes laboran en su fe, dijo que la laboran, que parece como una semilla insignificante, pero cuando crece se hace la más grande de todas. Estoy juntando dos versículos y parafraseando. Dijo, nada será imposible. Nada será imposible. O sea, cuando tú estás lleno de la palabra,
Hasta quieres ir a un hospital, a ver, venga con mi sombra, ahorita me los echo, ¿ves? ¿Por qué? Porque estás lleno de la palabra. Por ejemplo, aquí te va un versículo. Dice la palabra que el poder que resucitó a Jesús entre los muertos actúa poderosamente en ti. Y cuando tú lo escuchas, ¿qué crees que pasó? Vino la fe. Y vino la fe, entonces pondré las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ves? Vino la fe respecto a la sanidad. Entonces ahorita está viniendo respecto a la prosperidad. Y te acabo de enseñar que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Te la da en abundancia, no te va a dar de a poquito, te lo va a dar en abundancia. Y es más, técnicamente y legalmente ya te lo dio. Lo único que vamos a hacer es manifestarlo. Ahora, quiero llevarte a Juan capítulo 15, por favor, versículo 7. Juan 15, versículo 7. Este es Jesús, el Jesús no conocido, Jesús que nunca se enseñó. Yo estoy releyendo a Jesús, estudiándolo de nuevo, porque el que me presentaron era muy religioso. Este Jesús, antes de que leas, mira, déjame te hago una pequeña reseña. Jesús no es el líder que es políticamente correcto. No. Jesús es sorprendente. Jesús no era normal. Por ejemplo, la otra vez me contaban de un pastor que estaba en un lugar enseñando y había una niña ahí que era un predicador invitado en un lugar y había una niña que estaba llorando ahí. Y el pastor fue un poco grosero, dijo, sáquenla y no sé qué. Y la gente que estaba ahí se escandalizó y se fue la unción y no sé qué. Y me preguntaban a mí, ¿qué opinas tú? Y luego dije, ¿qué hizo Jesús? Y me acordé, hay una vez donde no pueden echar fuera un demonio, Jesús dijo, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Generación incrédula y perversa, le dijo a sus discípulos, perversos. Entonces Jesús, no nos regañes, no hagas este show aquí. Jesús era así. O sea, y nunca pecó, pero Jesús era un tipo de líder que no era normal, no quería caerle bien a todos. A mí me gusta la persona que no intenta caerle bien a todos. Ahora también sinceridad sin tacto es crueldad. Eso es otra. Pero vamos a Juan 15, versículo 7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Lo leíste? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Yo subrayo la parte donde dice todo lo que queréis. Tengo esta otra Biblia que la estoy subrayando, la otra ya está muy subrayada. Pedid todo lo que queréis. Pastor, yo quiero esto. Dice, pedid todo lo que queréis. ¿La condición cuál es? Si mis palabras permanecen en vosotros. Si te fijas que es la misma línea de los otros versículos. O sea, según Efesios 3:20, Dios hará mucho más abundantemente según el poder que actúa en ti. ¿A qué poder se refiere? Hebreos 1:3, a la palabra. Según la palabra que opera en ti, Dios se va a poder manifestar. Y aquí dice, versículo 7, y si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Entonces, ¿cuál es la clave? La palabra que está en ti se convierte en una fe poderosa. Y a través de esa palabra que está en ti, entonces te llenas de fe y ya tu poder se incrementa. Entras en fase Saiyajin. No sé si entendiste esa frase, pero entras en otra fase, en otra fase, entras en un nivel donde ya estás arriba. Y a mí me gusta esa frase que dice, nada ha cambiado, pero desde que yo cambié todo ha cambiado. O sea, las circunstancias están igual, todo está igual y tú dices, nada cambió, pero yo cambié. Me metí palabra en mi corazón, me dejé de afanar. Cuando estés enfrentándolo, métete palabra en tu corazón. Entonces sales de ahí, sales todo calor. Esa enfermedad, get out of here, fuera de aquí. Y tú, espíritu fulano, fuera. Y tú, viejo enfadoso, fuera. No, viejo no.
Y tú, no. O sea, tomas autoridad. ¿Alguien dice amén? O sea, tomas autoridad porque ya por dentro eres consciente, realmente lo único que pasó es que eres consciente porque la palabra es como un puente, te conecta con tu realidad espiritual. En el lenguaje de Santiago es un espejo. Te miras en el espejo y dices, yo soy uno con Jesús. No. Eso es lo más poderoso. Eres uno con Jesús. Es una de mis... Antes de yo declarar la palabra, tengo frases que alimentan mi fe y una de esas es, cuando yo confieso, es Dios confesando, es Dios hablando, es Dios mandando. Cuando declares la palabra sobre la enfermedad, sobre la pobreza, imagínate que tú eres Jesús porque tú eres Él. Cuando te convertiste a Cristo, te convertiste en Él. ¿Cómo ves? Pastor, pero es que ya no me merezco, ya quítate el chupón. Ya quítatelo, quítate el dedo de la boca ya. Eso era bajo la ley de Moisés. El fin de la ley es Cristo, se acabó. Ya ha explicado que la ley, no toda, pero los mandamientos de la ley, las ordenanzas, las ataduras, la condenación, vino del mismo diablo. Pastor, explíquelo, no lo voy a explicar todo ahorita, hay temas que he dado, si esto te asusta, lo siento, pero a lo mejor tú no eres de Dios. Ay, qué bueno que vine. Dijo el apóstol Juan, el que es de Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La persona que dice, no, yo no quiero ir, ya quítelo. Esa persona no está abierta a aprender. Quédate con tu religión, muérete con ella si quieres. Suena muy fuerte, ya sé. Suena muy fuerte. Pablo, te voy a hablar lo que dijo Pablo. Decidme vosotros los que queréis estar bajo la ley. O sea, que hay gente que ya escuchó y quiere seguir con ella. A veces necesitas frialdad. Yo te expliqué que cuando estaba bien malo, como dice la gente, bien enfermo, fui con un médico internista y me dijo, si quiere vivir aquí, me dijo así, aquí están los alimentos que usted puede comer. Y me dijo, si quiere vivir, usted haga que le hagan una dieta. Yo dije la neta, quiero vivir. Pero ¿qué quiere la gente? ¿Sabes qué quiere? Doctor, deme un abrazo, aunque sea, hábleme bonito. Ay, qué feo me habló. Es que no está para hablarte bonito, él está para decirte la verdad. ¿Tú quieres salir de la pobreza? Tienes que oír palabra de Dios. Bueno, si no le crees a Jesús, neta, ¿qué puedo hacer por ti? Entonces el maestro, mira, está en rojo aquí. Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición? Que mi palabra permanezca en ti. Cuando enfrentes una situación, que la palabra esté en ti. Está lleno de la palabra. Que enfrentaste una situación, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor. No, que no hay esto, mi Dios ha suplido todo conforme a sus riquezas en gloria. No, que no puedo dormir, estoy lejos de opresión y lejos del temor, no se me acercan a mí. Y el diablo dice, pues ¿qué le puedo hacer a esto? Está lleno de la palabra. Estás preñado de la palabra de Dios. Esa es la clave. Según la palabra que está en ti, palabra de fe, no palabra de religión. No por comer sabritas y tomar soda, no por eso estás bien nutrido. No. Eso es porque yo fui a la iglesia, a veces es mejor ni ir. Para empezar, no es la iglesia donde vas, tú eres la iglesia, pero eso es otra. Yo fui a la reunión, hay gente que dice, es que yo voy a la reunión, es mejor a veces ni ir. Depende. ¿Sí o no? Es como tu hijo, no, pues yo comí, pero ¿qué comiste, papá? ¿Qué comiste? La palabra que entró en ti por el oír se convierte en fe. No es con el sudor de tu frente. Eso es bajo la maldición. Todo es difícil. Te expliqué que Satanás ha tratado de que todo es con sacrificios. Con el sudor de tu frente te vas a ganar las cosas. Y todo es difícil. Y pastor, pero es que en mi vida ha sido difícil. Eso es una prueba, ¿no? Cada quien habla como le fue en la feria. No porque a ti te haya sido difícil, no por eso Dios mintió. Dice la palabra, no porque algunos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios en ninguna manera. Yo tengo ejemplos en la Biblia donde no ha sido difícil. Génesis 13:2. Era Abraham riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y es mi padre Abraham. Él hacía en un mes lo que un mexicano haría en 108 años. Hay mexicanos que ahorran todo un año para comprar una chiva para una quinceañera de su hija.
¿Sabes cuántos tenía Abraham? 8,000. Imagínate, deja tú tener 8,000. Llegaban a un lugar a los pastizales y arrasaban con todo lo que estaba ahí. Camellos, plata, oro, tenía 1,000 empleados. Hombre, era una cosa que tú digas, eso es mundano, ¿cómo que es que tiene tanto? Bueno, nosotros somos linaje de Abraham. Soy linaje de Abraham. Tengo el mismo Dios que él tenía. Pero él aprendió ciertos principios. Entonces, no es con el sudor de tu frente. Te recomiendo un tema que se llama, no es difícil, es fácil, es pan comido. Caleb dijo esas palabras, nosotros los comeremos como pan, dijo. El lenguaje mexicano es pan comido. Los que dijeron que estaba difícil murieron en el desierto. No es que éramos como langosta, no podemos entrar a la tierra conforme a lo que dijeron, será hecho. Caleb dijo, los comeremos como pan. Y él también vio a los gigantes, él también vio todo, pero él habló de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, yo expliqué claves para que sea fácil. Conocer a papá hace que todo sea fácil. Cuando Jesucristo dijo, mi yugo es fácil, se refería, les voy a revelar a Dios como papá. Ahí descansas tú. Segundo, otra cosa que expliqué para que todo sea fácil es oír la palabra. Ahí hace que todo sea fácil. Número 3, creer la palabra. Número 4, declarar la palabra. Es que no tengo otro mensaje. ¿Sabías que es determinante? Estaba platicando esto con una persona hace unos días. ¿Sabes que todavía sigue siendo determinante caminar por fe todavía? Nunca vas a dejar llamar las cosas que no son como si fuesen. Fe es un estilo de vida. Mientras estés en un cuerpo, ocupas fe. Si te estudiáramos en el mundo espiritual acá, ya no te explicara de fe, te explicara otras cosas. Pero como estás, mira, estás en un cuerpo, ocupas fe, ocupas feria, ocupas salud, ocupas sanidad. Entonces ocupas aplicar principios de Dios. Ocupas también aplicar acciones de amor, que lo di en ese tema. Si tú estás escuchando esto y tú dijiste, tal vez hay una persona, imagínate que hubiera una persona que está creyendo esto que estoy hablando. Millonario, se le va a manifestar millones. Si tú eres esa persona, también este tema, conéctalo con el que estoy diciendo. No es difícil, es fácil, es pan comido. Y ahí explico que hay que conocer a papá, que hay que oír la palabra, que hay que creer la palabra y hay que declararla. Y por último expliqué acciones de amor, no acciones de la ley. Es decir, explicaba cuando Jacob trabajó por su novia, dice que eran 7 años, pero dice que se le hicieron como pocos días porque la amaba. Cuando tú amas, las acciones son naturales. La fe sin obras es muerta, pero la fe obra por el amor. Cuando Dios te dice, aplica diezmos, aplica ofrendas, escucha la palabra, perdona a tu hermano, cuando tú amas es fácil. Jacob dice que 7 años el hombre trabajó por su novia, por su chica, Rebeca. Y dice que se le dieron como pocos días, 7 años. Esto nomás lo hacemos los hombres, señores y señoras. Y luego le dan, ¿cómo se dice? Gato por liebre. Y todavía otros 7 años. Porque la amaba. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo, que ahí en un pueblito Santana, ya tienen ahí su Oxxo y todavía están creciendo ellos ahí. Pero me acuerdo que él tenía una novia, ese amigo mío era bien chistoso, es bien chistoso, mi amigo. Decía, yo quiero una novia que me pegue, decía él, tóxica, y así, y ándale que agarra una novia así medio masculina, y medio, ya sabes, medio así, y y me acuerdo que él iba a visitarla, pero agarraba monte por unas partes bien difíciles, o sea, oscuras, y si literalmente era cerro, era monte. Atravesaba como 15, 20 minutos así, caminando, y el hombre feliz, le decía yo, iba a decir el nombre aquí, pero no voy a decirlo, porque puede escuchar esto. Le decía, fulano de tal, es su apodo, Daigoro, no van a saber el nombre. Daigoro, le decía yo, manches, o sea, vas y caminas por acá, y me decía, pues tú también andas de novia. Sí, pero yo no ando como tú, es que la quiero un chorro, y de ahí me decía, la quiero un chorro. Siempre estás arriesgando tu vida, papá, te puede salir una liebre, un monte, o sea, hay una liebre en el monte o un animal o un cholo allá. Pero fíjate, cuando tú amas, acciones de amor son fáciles. No es de que
qué difícil oír, qué difícil diezmar, qué difícil. Tú no estás enamorado de Dios. Por eso te he explicado tanto que cómo es Dios para que te enamores de Él. Cuando te enamores de Él, todo es fácil. Es que tengo que llegar temprano, es que tengo que... No. Tú ve cuando andabas de novia, no querías que tu novio se fuera, no, cuando andabas de novio, hombre, hacías todo. ¿Sí o no? Porque estás enamorado. Vamos a entrar en la recta final, pero una de las cosas que no he enfatizado tanto, pero publiqué un video de cómo un brujo en Catemaco menciona el nombre de Jehová o al ser, o sea, al ente, al ser Jehová, como un ser de oscuridad. Y es que lo es. Lo es. Ahora, no todas las veces en el antiguo pacto que se usa la palabra Jehová se está refiriendo a Satanás, pero un porcentaje, no lo sé si un 10, un 5, un 15%, le digo porque no he escudriñado cada caso en particular, imagínate, me va a tomar años, pero tengo los parámetros para saber cuándo es uno y cuándo es otro. ¿Cómo saberlo? Lo repito, de nuevo, no tengo problema, es nuevo. Cuando ves el amor, cuando ves la bendición, cuando ves la libertad y cuando ves la gracia, la prosperidad, es tu papá, identifícalo. Cuando ves la muerte, la atadura, la prohibición, la condenación, la enfermedad, la maldición, es Satanás. Está fácil. No tienes que, pastor, pero es que usted aquel caso no lo ha explicado. Pero con eso que te di, tú lo puedes entender. Mira, la palabra Jehová, etimológicamente, si te vas, bueno, es una transliteración del yo soy, que el Yahvé, etc. La palabra Jehová en su etimología, en su significado, no hay problema. Pero la fonetización o la verbalización o la pronunciación de la palabra Jehová, por lo menos en castellano, no sé si en inglés, no lo sé, pero en castellano es una palabra compuesta que si tú quieres y tienes dudas, es más, la puedo publicar en Facebook, pero busca en el diccionario Strong. La palabra Jehová viene de dos palabras, una es Je y otra es Obá, que es revelación, ¿verdad? Je y otra es Obá o Jobá. Y Je significa he aquí. Y Obá o Jobá significa destrucción o ruina. Entonces, cuando dices Jehová, imagínate. ¿Tú qué crees que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte? Jehová, he aquí la ruina. Lo estás llamando la destrucción. He aquí la destrucción. ¿Por qué crees que la mayoría, que yo ya no creo en ese Jehová? Creo en mi Dios bueno. Qué fuerte suena para ti, ¿no? Pero es que ya estoy yo en otro nivel y tengo que acordarme que para ti es fuerte. A ver, déjame abajo. Dios es amor, Dios es bueno. En el antiguo pacto Él se mostró ahí, pero algunas veces Satanás tomó ese nombre y se actuó como un impostor. Hay pruebas para eso, varias pruebas para explicar eso. Pero hoy en el nuevo pacto, imagínate, me salió así un TikTok que decía, su nombre de guerra es Jehová, era una canción. Te adoramos, Jehová. Híjoles. Ahora que estoy iluminado y que entiendo eso, híjoles, yo no. De hecho, hace como 3 años yo no leo la palabra Jehová. Si tú te acuerdas, yo decía el Señor, Dios, Adonai, pero no usaba Jehová. Y ahora entiendo por qué había un problema con eso. Estás invocando un ser de oscuridad. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque Jehová tiene que ver con un espíritu que arruina. He aquí la ruina. Bueno, he aquí no, he allá la ruina. Pero donde está papá, hay prosperidad. Entonces, hicimos este cambio porque ya no creemos ni estamos mencionando ese espíritu. Yo quiero que le des tiempo, tenemos que le des tiempo a la palabra. Estamos conociendo a Dios como papá. Amén. Y te dije que estoy terminando. Una cosa que he visto en mi vida, estoy checando la hora, tengo que terminar. Una cosa que he visto en mi vida, si alguien está enfrentando así cuestión fuerte en sus finanzas, y me ha tocado a mí enfrentar a mí situaciones así, donde así cuenta los pesos y todo eso, ¿te acuerdas? De ver, cuéntale, súmale y eso. Has agachado con las traseras para arriba, decía el pastor Arnoldo, buscando ahí pesos y así. Cuando en mi vida yo he notado que han bajado mis finanzas, es porque le bajé a la palabra de Dios.
Tú le bajas a la palabra y se baja todo porque se baja la fe. Tú quieres salir de eso, incrementa la dosis de palabra. Así, no ocupas un consultor de negocios ni eso. O sea, es un complemento, pero esa no es la clave. Quiero terminar explicando que cuando hablamos de las riquezas de Dios, hablamos de unas riquezas duraderas. O sea, dice 1 Juan 4:18 que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No debe haber temor en tu vida, que tus finanzas van a caer. ¿Por qué? Porque de hecho una de las acepciones de padre significa nutridor o sustentador. Creo que pocas veces lo he explicado, pero pater es eso, nutridor o sustentador. Dios es tu papá. No debes tener temor a que se te va a acabar ese negocio. No debe haber temor en tu vida a que las finanzas van a bajar. Es de que estás acá y si todo esto se acaba, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué es? No. La prosperidad de Dios es una prosperidad permanente. Te voy a dar escrituras. Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, versículo 19. Creo que sí es ese. Dice la palabra. Lo mencioné el domingo pasado. Dice, bendito el Señor. Cada día nos colma de sus beneficios. Subraya donde dice cada día. Salmo 68, 19. Bendito el Señor. Cada día nos colma de sus beneficios. ¿Qué es eso cada día? Cada día. Es inagotable su bendición. Amén. Pastor, ¿y qué va a pasar en el 2030? Inteligencia artificial y singularidad. 2045, 2050. Pues tal vez vamos a tener robot trabajando para nosotros. Tal vez el gobierno te va a mandar una feria también. Escucha esto. Cada día nos colma de sus beneficios. ¿Qué es eso? Cada día. Que su provisión es constante. No es de que un tiempo y luego se va a acabar. Me comentaba, recuerdo un amigo, y a mí me ha pasado, de que decía, hey, me está yendo bien, pero esto es como un sueño, o sea, se va a acabar. Y si tú crees que se va a acabar, se va a acabar. O la estoy rompiendo, como se dice, la estoy rompiendo. No sé, hasta me siento raro que la estoy rompiendo tanto. Y hasta te preocupas porque te está yendo bien y luego te viene el fregazo, porque tú lo creíste. Pero, ¿sabes? Nomás quiero que sepas esto, en el amor no hay temor. Aunque tú le falles a Dios y aunque cometas errores, su provisión va a seguir allí. Es por gracia, no es por obras. Tú te mereces lo mejor porque eres hijo de Dios. Y quitando la ley, se quita el temor. Luego quiero hablar así de desmantelando el temor. O sea, que el temor tiene su fuerza, su estructura en el espíritu de la ley de Moisés. Dice Romanos capítulo 8, no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea que el temor viene por el espíritu de esclavitud. Espíritu de esclavitud es la ley de Moisés. Romanos capítulo 4 dice que la ley acarrea castigo. Y 1 Juan 4:18 dice que el temor trae en sí castigo. En resumidas cuentas, cuando tú vives bajo la ley y pecas o desobedeces, te crees acreedor a un castigo y como te lo crees, entonces viene esa manifestación. Pero quitas la ley y andas en el amor del Padre, ya no hay temor. Por lo menos lo he visto en mi vida de una manera maravillosa. No hay temor. ¿Cuál temor? Si Él está por mí, no contra mí. Deuteronomio 28:13. Toma nota si gustas. Dice la palabra, vamos allá si gustas. Literalmente. Como dijo uno, literalmente. Andaba mormado. Deuteronomio 28:13. Dice, te pondrá el Señor hasta la cola. O como dice, no, te pondrá el Señor por cabeza, dice. Y no por cola. Maravilla esto. Miren, aquí les va, lo voy a decir la verdad. Todos ustedes que están aquí, los que están allá, todos aquí deben ser líderes y cabeza en lo que hacen. Deben traer la mera feria. Amén. Así tú eres el que da empleo, tú eres el que bendice a otros, tú no andas necesitado. No, te pondrá el Señor por cabeza, dice aquí, y no por cola. Y estarás encima solamente. Y cuando dice
encima solamente, subráyalo, porque debe ser parte de tus declaraciones y parte, casi hazlo tu himno nacional. Encima solamente, no es a veces arriba y a veces abajo. La vida es así, dice el mundo. A veces estás acá, valóralo, porque luego vas para abajo y luego vas para arriba. En tu rancho, en mi rancho no es así. En mi Biblia no es así. Dice la palabra, estarás encima solamente y no estarás debajo. Está escrito. Estarás encima. Llevamos 2. Todos los días nos llena de sus beneficios. Todos los días. Todos los días me ocurren cosas buenas. Ese es un decreto. Tengo el favor de Dios para incrementos milagrosos. Yo tengo un favor donde todos los días me ocurren cosas buenas. Porque dice que todos los días nos llena de sus beneficios. Empezando por el oxígeno. ¿Cómo se valoró en la pandemia, no? ¿Cuánto salió el tanquecito ese tan escaso y todo? Mira, nos los da gratis. Empezando por eso. Maravilloso. Pero estarás encima solamente. Se refiere a las finanzas. Luego ve conmigo Proverbios 8, por favor. Hablando de la sabiduría. Proverbios 8, versículo voy a leer el 12. Dice, yo la sabiduría habito en la cordura. Subraya donde dice yo la sabiduría. Porque es un personaje, o sea, lo presenta como un personaje. Yo la sabiduría. Luego ve conmigo al versículo 18. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas. Subraya donde dice riquezas duraderas. No dice riquezas temporales. No se va a caer tu negocio. No se va a acabar la gallina de los huevos de oro. Al contrario, va a poner más huevos. No tengas temor del futuro. Es como si no sabes quién es tu padre. Confía en tu padre. Yo estudiaba un día sobre la etimología de la palabra padre. Es muy extensa, ¿eh? También significa maestro, también significa iniciador de modo de vida. Pero una acepción de la palabra padre es fuente. Me gusta mucho esa palabra. Porque pueden cambiar los medios, pero no la fuente. Quizá en algún momento de tu vida tengas que reinventarte y hacer otras cosas, pero el medio cambió, pero la fuente no cambió. Amén. Se trata de que hagas aquello para lo que Dios te llamó, pero quizá tendrás que reinventarte en cuanto a tecnología, en cuanto a la forma de cómo conectar con las personas, o quizá literalmente vas a hacer otra cosa, pero ese es un medio. La fuente sigue siendo el Padre. Y dice que da riquezas duraderas. Y me gusta ahí que ahí especifica la sabiduría. Porque la sabiduría es clave para las finanzas. Es clave. Luego quiero hablar acerca de eso, pero Dios está tratando conmigo en eso. Sabiduría es clave. Sabiduría es diferente a la inteligencia. Hay personas muy inteligentes y no son sabias. Porque inteligencia tiene que ver con capacidad intelectual solamente, o sea, es información solamente. Alguien que trabaja en la NASA puede ser inteligente, pero es infeliz, porque no sabe cómo vivir. Es inteligente para lo que hace, pero no es sabio para vivir. No es sabio para cuidar de su cuerpo, no es sabio para las relaciones. La sabiduría es algo más elevado que la inteligencia. Sabiduría ante todo, Proverbios 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. ¿Cómo hizo Salomón su fortuna? Porque pidió ¿qué? Sabiduría. Dice la Biblia que Salomón hizo que en su tiempo la plata fuera como piedras. O sea que en todos lados era tanta la prosperidad que así era. ¿Cómo lo hizo? Con la sabiduría. Tú tienes al Dios de la sabiduría en ti. Escúchalo. Si tú hablas lenguas, qué mejor, hermano. Padre, te pido sabiduría en esta área. Y escucha su voz y anota lo que te dice, porque te da ideas, te da estrategias. Y tú andas de repente así caminando, de repente se te viene una idea, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Si no eres tú tan brillante, acuérdate que no eres tan brillante, es Dios en ti. Y la gente que escucha la sabiduría tienes que anotar porque se te puede ir la idea. Anótalo.
La sabiduría es de doble valor que la riqueza, dice Job capítulo 9. Doble valor. Sabiduría es muy importante. Riquezas duraderas. Aleluya. Segundo a los Corintios 9, versículo 8. Consideré que este día es muy importante a personas que están creyendo a Dios en el área financiera. Segundo a los Corintios 9, versículo 8. Dice la palabra. Bueno, voy a leer desde el versículo 6. Dice la palabra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, subraya ahí donde dice teniendo siempre, porque son riquezas duraderas, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buena obra. Escucha, hay ciertas claves para la prosperidad. Hemos hablado algunas hoy. Pero una que es clave, es diezmos y ofrendas. No importa si tú lo quieras creer o no, ese es un principio que Dios estableció. Diezmo en la Biblia, porque aquí usa semilla como dinero, está usando esa ilustración. Diezmo en la Biblia es como la lluvia, abriré las ventanas de los cielos, es lluvia, pero la ofrenda es la semilla. Entonces, creo que no he enfatizado esto y percibí la voz en mi espíritu, diles esto, porque hay gente que se autoengaña. Si ofrendan poco, van a cosechar poco. Y tú dices, es que yo diezmo, no, sí, es que diezmar, hasta un fariseo diezma, dice la palabra, que ellos diezman del eneldo, del comino. Ofrenda es para la gente de revelación. Ahora, cuando yo hablo esto, entra de por medio, el pastor quiere que le den dinero. Claro que sí, obviamente que sí. O sea, uno, claro que quiere crecer en dinero, pero uno es responsable ante Dios. Y yo tengo, gracias a Dios me va bien. De verdad yo quiero que te vaya bien. O sea, óralo, pídele a Dios sabiduría y vea la palabra. Y tú observa esto. Yo veo, aquí tengo un ejemplo vivo de una hermana, no voy a mencionarla aquí, pero le va muy bien y es persona. Diezma y ofrendas. O sea, yo aprendí el secreto de ofrendar, no son limosnas. Es que yo ofrendo, le creo a Dios. Y hace tiempo aprendí un cierto modelo de José, que luego podemos hablar, pero no quiero causar como imposición sobre la gente. Pero es ofrenda generosa, porque no hay diezmo generoso. Diezmo es diezmo. Tú recibiste 50,000, híjoles, es mucho los 5,000 que le voy a dar al pastor. Pues entonces ora que recibas 10,000 para que des 1,000. Y realmente no es dar, porque el diezmo es de Dios. Dice que Abraham pagó el diezmo, es pagar, es de Dios. Ahora es voluntario, o sea, ¿tú quieres o no? Dices, no, Señor, esto es mío, perfecto. Dice la Biblia, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿cómo van a dar lo vuestro? Qué tremendo es esa parte, otra vez estaba escudriñando. Lucas capítulo 16, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿cómo no, si en las riquezas mundanas no fuisteis fieles, ¿cómo les van a dar las riquezas verdaderas? Porque las riquezas verdaderas, ¿sabes que se refiere a la sabiduría? Que si Dios te da la información y la sabiduría para hacer ciertas cosas, ¿sabes que cierta información puede hacer que tu dinero se vaya a las nubes? ¿Sí o no? No sé si tú sabías eso. Imagínate que tú sepas la vacuna contra el cáncer, que Dios te revele. Por poner un ejemplo, que tú sepas cómo hacer ciertas cosas con energías verdes, por ejemplo. Que tú sepas, o sea, que Dios te lo revele. Sabiduría es clave. Pero esto me hacía, el Espíritu me lo hacía, o sea, diles que no se engañen. Mira lo que dice Gálatas 6:7. Ve conmigo ahí, último versículo por ahora. Gálatas 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Esto es el nuevo pacto, no estoy yendo al antiguo pacto.
No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Este es el nuevo pacto, no es el antiguo pacto. No es Jehová el malo, ni no. Nuevo pacto. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo anterior dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Qué tremendo. O sea, está hablando de sembrar en el ministerio donde eres instruido. No, ok, hay personas que a lo mejor me escuchan, son instruidos aquí y siembran en otro lugar. Esa no es la forma bíblica. ¿Te fijas cómo dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y luego dice: no se engañe, Dios no puede ser burlado. Entonces, la naturaleza misma nos enseña, quitando la Biblia, si tú ves, mira, si tú siembras fresas o siembras naranjas, cosechas naranjas. No puedes sembrar abrazos y sembrar sonrisas y esperar dinero. Eso lo aprendí hace tiempo. No puedes. Cada semilla es según su género. Ahora, ¿quieres amor? Siembra amor, claro. Yo también soy de la idea de que Jesucristo dijo: todo lo que queráis que hagan con vosotros, hacedlo con ellos. Pero en cuanto a dinero, si tú quieres dinero, ¿está conmigo? Tienes que sembrar dinero. No estoy hablando de diezmar, o sea, diezmar eso es de cajón. Estamos hablando de ofrendar. No puedes sembrar poco y cosechar mucho, porque algunos aquí es donde se han confundido. A lo mejor para los que ya es normal, para nosotros, digo, es normal. Nos pasan cosas maravillosas. Pero si tú estás en esa área, a lo mejor, si es esa área donde estás batallando, entonces es fácil. Si tú dices: no, ¿y qué voy a hacer? Es porque no estás enamorado. Es fácil. ¿A poco no le crees a él? ¿A poco entonces es una forma de decir mentiroso? Es una forma de ofenderlo. Así lo veo yo. Digo, si hay algo que ofende a Dios es la incredulidad, ¿no crees? Si hay algo que le agrada a Dios es la fe. Pues yo te amo, yo te creo. Fe sin obras es muerta. En esta área, ¿cuál es la bendición? Dice la palabra: yo abriré las ventanas de los cielos. O sea, voy a manifestar el cielo en la tierra. Bendición hasta que sobreabunde. Oh, gloria a Dios. Reprenderé al devorador. No te va a tocar ni a ti ni a tu familia. Vuestra vida en el campo no será estéril. O sea, pues tu negocio no va a ser estéril. Tu negocio tiene que estar productivo, fluyendo la cosa y pa. Así debe ser normal. ¿Y qué más dice? Y no destruirá el fruto de tu tierra el devorador. El fruto de tu tierra es, o sea, tu familia no te la va a destruir. Tus hijos sanos, tu familia sana. ¿Ves? Y acá en 2 Corintios la promesa es que Dios va a hacer que abunde en ti toda gracia. Siempre vas a tener todo lo suficiente, así que prepárate para lo grande. Dios le va a dar cosas buenas a los que se lo pidan, fue el primer versículo. Y luego vimos que Dios le da a los justos lo que desean. Claro, es primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Va en un proceso. Define cuánto quieres ganar semanalmente, defínelo. Y dile: Padre, esto va a ser sin el sudor de mi frente, porque con el sudor de mi frente es afán. Ahora no pude venir, pastor, el domingo porque tengo que chambear. Ya me voy, vieja, ya llegué, vieja, como en la película de Pedro Infante. O sea, no se trata de eso. Ahora, tampoco estamos hablando de ser un flojonazo, no estamos hablando de eso. Jesucristo dijo: mi Padre hasta ahora labora y yo laboro. Claro que hay que laborar, pero no es en tus fuerzas. Y que vamos a creerle a Dios en esta área. Los que están aquí pueden diezmar, pueden ofrendar. La gente que está en línea también puede hacerlo. Yo quiero orar. Padre, gracias. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias, papá.
Tú eres fiel. Gracias por tu fidelidad. No olvides los deseos que le pediste a Dios. Dios no se ha olvidado. Tú tienes que oír, creerlos, declarar los hechos y acompañarlo con obras. Y si no has pedido, yo te animo a que pidas 3 deseos, los escribas, pero pídeselo a Dios con fe. Y después de eso, yo a veces yo lo escribo en mi Biblia porque luego lo veo y pasó el tiempo, mira, ya está, ya se manifestó. Vamos por otros. Puedes pedir los que tú quieras, pero 3 está bien. Deseos, no necesidades. Necesidades, no, es que ocupo pagar la Coppel, no, eso es una necesidad. Pide a Dios por deseos. Por algo grande. Y Él es poderoso. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y te ministro la gracia de Dios que sana toda herida. Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y eleva tu creer. Uy, qué tremendo. Eleva tu creer otra vez. Oh, brashei, brakata, rema, leva, ha, broke. Y vuelve a soñar y vuelve a creerle a Dios que el mundo es vuestro. Tierras, plata, oro, ganado, tecnología, insumos, productos, servicios, se te manifiestan ahora. Ahora lo creemos. Y viene la manifestación, riquezas duraderas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.